Nos lo canta Vetusta Morla, pero os lo cuento yo y sus protagonistas, porque hoy estamos con la actriz Macarena Gómez y con el director Ángel Gómez Hernández para hablar Figura del hombre del saco, su última película. Sí, cuenta, pregunta. Lanza. Genial. Bienvenidos, ¿qué tal? Soy María de Alabama Comunicación. ¿Qué tiene de atávico el miedo realmente para que nos fascine tanto a los seres humanos y queramos verlo en pantalla y sufrir y disfrutar a la vez? Yo creo que es eso, que es lo estimulante, el reto tan estimulante que aporta, que al final te implica mucho en la película, te hace sentir lógicamente muy vivo, tiene esta cosa de endorfina, de adrenalina, de no dejarte indiferente. Por otro lado es lo que hace que la gente que no le gusta el terror no entre en una sala de cine, ¿no? Y cuando hay gente que me dice, no, a mí no me gusta el terror porque me da miedo. Y como si eso es fantástico. Quiero decir, es que es de verdad entrar en el juego que te propone la película, ¿no? Es como o cuando voy con amigos al cine y parece que van empeñados en que no le dé miedo. Es como esto no nos pasa con otros géneros. Tú entras en una comedia y no vas diciendo ojalá no me ría en ningún momento. Es verdad, pero entras en una película de terror y dices no quiero asustarme, ¿no? Hay una cosa ahí muy, muy curiosa lo que se genera dentro de esto. Y yo creo que es básicamente eso, que al final hay una cosa también muy lúdica pero que nos pone en un sitio muy incómodo. O sea, en realidad si lo piensas, yo tengo una teoría, es que pero no... somos masoquistas porque nos gusta Claro, disfrutar. exacto. Pero yo tengo una teoría, es que estamos acostumbrados a llorar en sociedad, con gente con confianza, a reír, a disfrutar, pero el miedo es como una emoción que no sabemos manejar muy bien todavía y no nos gusta demostrarla. De hecho, de niños siempre nos hacíamos los valientes, ¿no? Hacíamos como esta cosa de a mí no me da miedo, como si fuera un acto de vulnerabilidad. Y creo que en el cine pasa un poco esto. Es decir, creo que los espectadores, cuando están en una sala de cine, tienen esta cosa de intentar tapar al máximo la expresión de su miedo cuando están viendo una película. De hecho, yo siempre tengo la teoría de que cuando te encuentras al típico payaso que está estropeando la película porque hace comentarios en los momentos más desacertados, es el que más miedo tiene de toda la sala. Pues pero está intentando, sí, claro, está intentando demostrar que él no tiene miedo, que él está por encima de todos. Eres el que más miedo tiene, amigo. Y hay una cosa ahí que como conclusión a esto, si te fijas, ¿cómo se solucionan todas las escenas de terror en una sala de cine? Con la risa del público. Sí, es verdad. Y no significa que le haya hecho gracia, pero es que después del miedo necesitan reír para Liberar. soltar y quitar esto por ¿dónde me has hecho estar? No quiero reírme ahora de lo que acaba de pasar. Hay una cosa muy curiosa, a mí me gusta mucho. Ay, acabo de pensar, esta pregunta me lo han hecho muchas veces, se me acaba de ocurrir algo, a ver si opinas igual que yo. Sí. Tú puedes ver una comedia, pero siempre desde una distancia, es decir, o un drama, pero cuando estás viendo terror, tú sientes ser un personaje más o que estás viviendo in situ lo que está sucediendo. Es decir, imagínate, película dentro de un dormitorio, que sabes que hay un monstruo. Cuando tú ves una película de terror, tú sientes que estás dentro de ese dormitorio y que lo que está sucediendo te está sucediendo a ti. Y eso, para las personas que nos gusta sentir ese dolor placentero, porque somos masoquistas, lo disfrutamos mucho. Claro, totalmente. Macarena, tú estás muy unida al cine de género desde hace mucho tiempo. Yo recuerdo que iba a decir que yo era pequeñita, pero tampoco, es un poco... cuando yo me hice fan tuya fue con Dagon. Sí, fue lo primero que hice en mi vida. Y para mí, o sea, siempre que sale tu nombre en las películas de terror es la sirenita. O sea, es mi sirenita pulpito. Qué guay. Y me encantó, o sea, fue un momento, además, yo le llevo la prensa a Arnau Bataller, que además hizo la música de Dagon, entonces he tenido ahí como un destino que me ha perseguido con esta película. Este amor tuyo por estos personajes, por disfrutarlo. Pero te voy a contar una cosa. Bueno, y luego Bárbara de Sexy Killer. Sí, hombre, ahí maravilloso, fue... porque es una comedia de terror. A mí yo Guau. soy tan fan de Sexy Killer. Yo también. O sea, fue súper Es que fan, es- una película Yo también. para mí tendrá que llegar a ser una película de culto. Mira, te voy a decir una cosa súper curiosa. Yo vi ET con 4 o 5 años. A mí ET me dio muchísimo miedo. A mí me aterrorizaba pensar que iba a ser un extraterrestre debajo de mi cama, debajo del baño. Y no volví a ver una película de terror hasta los 19 años, que fue Los sin nombre, del Balagueró. Y dije, qué maravilla, pues que he hecho yo tantos años perdiéndome el terror. Pero la primera película que me ofrecen, casualidades de la vida, la primera que me ofrecen, el primer papel que ruedo como actriz, Dagon, que me ofrecen Dagon simultáneamente con Padre Coraje. O sea, que me podían haber ofrecido una comedia, no, Dagon, una película de terror. Y pues fue una película que gustó, bueno, viajó por el círculo, por los festivales y gustó.
Y ya me asociaron un poco ahí a Sí. peli de terror y empezaron a llamarme, pero no fue una cosa premeditada en absoluto, ha sido Qué curioso. en absoluto casualidad. Y luego es cierto que lo disfruto, porque tú verás que lo disfruto muchísimo. Es que es muy disfrutable, el cine de terror. Además, hacer de mala muchas veces es como más disfrutable incluso de buena. Qué bueno ya somos en la Sí, vida. porque al ser mala puedes liberarte y todos aquellos pensamientos o deseos que evidentemente alguien tiene, pero que son políticamente incorrectos llevarlo a cabo cuando estás interpretando un Somos personaje libres. malo, te quedas muy a gusto, te liberas. Esta leyenda del hombre del saco, al ver la película, bueno, antes de ver la película he intentado comentarme un poco, yo me he quedado muerta que el hombre del saco es español. Exacto. O sea, ¿cómo puede ser el hombre del saco español y nosotros no saber nada y Exacto. ser una leyenda bueno, no solo español, que es andaluz? Andaluz, efectivamente. Claro. por favor. De Almería. Es que menuda fantasía. Sí, es parte de lo que me hizo, por supuesto, lanzarme a la piscina con este proyecto, precisamente estas sensaciones que tú estás teniendo, Claro. esta revelación, esto de enseñarle al público Que es nuestro, que es ¿eh? nuestro. Antes Claro, que- esto es nuestro, efectivamente, esto nació de aquí y teníamos que rendirle todos los honores como icono ya indeleble que es en la cultura popular de los monstruos a nivel cinematográfico, y básicamente por ahí surgió el planteamiento original de hacer la película. Y son ya 5 los casos de menores desaparecidos en los últimos 2 meses en la pequeña localidad de Gado. Yo me acuerdo que no sé dónde vi un mapa, una infografía en la que ponía los monstruos de cada país, en plan Sí, en la Escocia Llorona. el lago La Ness, la Llorona. Llorona, no sé qué, y a nosotros el hombre del saco. Y mira, yo no sabía nada, yo digo, el hombre del saco, pues yo qué sé. Claro. Y has querido contar también con este el elenco que sea andaluz. Sí, hay una gran parte del elenco es Porque andaluz. Manolo es andaluz, Sí, yo soy también. andaluza, Lorca, Guillermo, sí, unos cuantos andaluces. efectivamente. Sí, o sea, bueno, la verdad que la historia ocurre en Andalucía. No todos los personajes son andaluces originarios a la historia, pero sí que tiene esa cosa de... Sí que queríamos el hecho de que no solo reflejara nuestro monstruo, como tú dices, Autóctono, popular, sí, sí. autóctono, sino que encima intentáramos trazar algunas líneas directas con los acontecimientos reales, el lugar real, los eventos que dieron lugar a la leyenda y pues eso hicimos. Luego, buscando un poco también sinergias entre los monstruos, me he dado cuenta también que el Papá Noel también lleva un saco y Sí, también sí. va por los niños. Sí, es verdad. Y ha sido como... Sí, esa es la... Es verdad. Sí, yo estoy un poco ahí trastornada también. ¿Qué tienes, Ángel, con los niños? Porque cuando vi Voces me pareció también fascinante y además tiene, aquí no ocurre tanto, pero tiene ese giro que dices, ay la madre, que todo lo que yo he estado pensando no. ¿Qué tienes con los niños? Que aquí hemos tenido... Bueno, yo creo que es que son muy jugosos para el terror. Son, si hablamos de ellos como personajes, son herramientas narrativas alucinantes, porque tienen esa cosa de la ingenuidad. Puedes someter a los personajes a situaciones en las que probablemente el paso de un adulto sería más racional, pero el niño te lleva a esos lugares desde la inocencia y a esas situaciones de terror a las que, por otro lado, arrastrar al público a través de esos personajes. Y en este caso en concreto es que tenían que ser el vehículo principal de la película. El hombre del saco es el monstruo de los niños, entonces teníamos que contarla a través de ellos. Ha estado muy chulo. Investigando también un poco el tema del hombre del saco, he encontrado que había una comparsa, uniéndolo, una comparsa de Cádiz, de estas de las chirigotas que se llama el hombre del saco. ¿Ah, sí? O sea, sí, me he quedado yo muerta Te has también. hecho una buena Sí, investigación. sí, Sí, Yo más que Yo de repente he sido como, pero bueno, ¿cuántas cosas? Esta relación también que hay entre humor y terror, esta fina línea, como tú también decías, nos asustamos y luego no nos hemos asustado. Claro. ¿Cómo haces también para no caer? Porque muchas veces el terror tiene esa fina línea de caer un poco en el ridículo, de decir, me estoy pasando. Sí. Y en este caso ha sido esa mezcla perfecta de terror un poco familiar también, Sí. por el hecho de aventura, un poco Sí. aventura de los 5, y no caer en esto de la risa tonta. No, bueno, pues me alegra que
tú preguntaste también tu opinión respecto a esto, porque es uno de los miedos más claro. Notables que uno tiene cuando crea este tipo de películas tan arriesgadas, donde tienes momentos pues, que están ahí como muy al límite en fantasía, bueno, para mí, por ejemplo, en esta película te diré, había una cosa que yo por un momento decía, ¿qué estoy haciendo? O sea, de ver, porque al final mi manera de narrar así como originaria es otra narrativa más seca, más dura, más violenta, y yo tenía momentos de mirarme a mí mismo y decir, ¿estoy escribiendo una escena de terror que se frena de golpe con un chiste? Sí, era como... pero era lo que la peli necesitaba. Quiero decir, era ese contraste que hablábamos antes de hacer que rían, hacer que lloren, hacer que se asusten, ¿no? Era como el propósito, hacer que disfruten al final de una experiencia muy completa. Entonces había una cosa ahí que lo hablamos esta mañana en otra entrevista, el hecho de lo muchísimo que yo he aprendido con esta peli. Mucho. O sea, el crecimiento como narrador que yo he tenido con esta película ha sido incomparable a cualquier otro proyecto donde, por ende, yo estaba más en mi línea y como recreándome en el estilo donde ya vengo desde hace muchos años definiéndome, poniendo en práctica toda esa línea que yo ya en el mundo del cortometraje ya había tanteado, pero aquí era un cambio muy drástico y ha sido un aprendizaje muy guay y uno de mis miedos era ese, es decir, cruzará líneas o estará contenido todo y firme y en forma. Y me alegra. Se ha mantenido porque teníamos un poco de miedo también pensando en la gente del festival, porque quería recomendarla como cine familiar, pero también tiene sus momentos un poco tétricos ahí de ahí. ¿Hasta qué edad podemos traer a los niños? ¿Se van a asustar? ¿Luego no van a dormir? No lo sé hasta qué edad, pero sí que creo que es una peli que la pueden ver chicos con sus hijos. Bueno, pero es que mi hijo es muy especial, con 8 años le encanta el cine de terror, ¿sabes lo que te digo? Eso claro. No es normal, pero yo sí vi que ayer se asustó viéndola. Sí, sobre todo el inicio es como bastante, o sea, mi compañera estaba como, no sabrá que he entrado. Sí. Y era como, tía, que luego se calma, que luego ya van más por los Goonies. Claro. No, pero yo creo que al final, lo hablamos hace nada, bueno, ayer comiendo yo ahora recientemente impartí un curso para niños de terror, para interpretación de género de terror, y yo le había preparado a los niños una serie de ejemplos para analizar escenas y demás, sacados de la serie de Pesadillas, del Club de Medianoche, ¿no? Esto yo decía, una cosa así como inofensiva, que de repente no les agreda demasiado, claro. Que ¿por qué no ponía La Monja? Que ¿por qué no ponía Expediente Warren? Y claro, yo me sentí ridículo, decir, niños de 8 años, nos han superado los niños. Claro, y decía, pero ¿cómo es posible? Digo, pero vosotros veis... Y decía, a ver, ¿qué películas habéis visto este año? Y me decían, Smile, Hereditary, niños de 8 años, Y digo, ¿cómo es posible? Claro, automáticamente... Bueno, también lo que ocurre que tengan el acceso a internet, claro, y eso, sí, que no teníamos nosotros. No, y también te quiero decir que en el iPad mi hijo ve cómo se ruedan las películas. Sí, pero ellos ya saben, mi hijo sabe muchos trucos. Y los videojuegos. Claro. También los videojuegos a los que juegan, porque a mí me lo contaban, son videojuegos que a mí me aterran jugar. Un niño de 8 años está ya acostumbrado a pasar por esa experiencia en primera persona, ponle cualquier película de terror que lo va a aguantar. Pero sí, creo que nos han superado. Sí, o sea, yo aluciné, de verdad. Yo me sentía ridículo poniendo esa serie que a mí me aterraba, te digo, no con 8, con 12, con 13, me aterraba, ¿no? Las pesadillas y demás. Y nada, me dijeron, quita, queremos ver escenas de Expediente Warren. Y dije, no, pues nada, vamos a darle. ¿Qué referentes has manejado? Porque ahora me has estado diciendo Pesadillas. Pues mira, Pesadilla es el Club de Medianoche a mí me encantaba, o sea, yo me levantaba ya a ver lo que yo decía. Mis padres me van a decir, niña, vuélvete a la cama. El Club de Medianoche es una serie... Sí, han hecho como un remake ahora que no he querido ver. No, pero es distinta, eso no es remake de la... Porque el Club de Medianoche en realidad era Are You Afraid of the Dark, el título original, y esta sí es el Club de Medianoche como título original, y eso es otra historia, no es un remake. Sí, o sea, eran niños contándose historias de terror en una hoguera. Y luego se recreaban. A mí es una serie que me fascinaba y es verdad que todo el rato sacan referencias cinematográficas, que por supuesto hay muchas en la película, pero es que hay mucho de esto para mí, del Club de Medianoche y de Pesadillas, porque al final es muy probable que fueran los títulos que inicialmente me acercaran al género de terror desde muy temprana edad. Al final yo me he criado en una familia muy cinéfila, mi padre es un absoluto fanático del cine de terror, Hammer Universal, expresionismo alemán, fantaterror español, fantaterror italiano, el cine de ciencia ficción de los 50 americano, todo esto... ¿Nos vas a dar... Te voy a llamar para dar una masterclass pues mira, claro, universitaria? El otro día ayudé yo a mi cuñada a hacer un trabajo sobre terror, ¿te puedo haber llamado a ti? Sí, no, pues mi padre, ya te digo, desde siempre en mi casa, desde que yo tengo uso de razón, estábamos viendo a Christopher Lee, a Peter Cushing, a Paul Naschy, absolutamente
absolutamente todos. Pero es verdad que eran títulos porque a un niño de 6 años le pasan un poco por encima, así como, vale, da miedo, Drácula da miedo, mola, pero no lo valoras. Pero de repente esas dos series, de Pesadilla y El Club de Medianoche, a mí me atraparon mucho, y los libros también de R.L. Stine me fascinaban. Entonces hay mucho también, como comentaba Macarena, de ese homenaje que hemos hecho también a nuestra parte de niños que se fraguaron viendo este tipo de películas. Mi pasión por el terror, por la historia de los monstruos y la historia de niños que combaten monstruos sin la ayuda y el amparo de los adultos, también está ahí en esas Es muy series. guay ver a los niños valientes, de que tengan mola. esas Yo viendo aventuras la en el película me pueblo. siento una niña, viajo, de verdad, me siento una adolescente, es como que me ha transportado a mi infancia. A mí me ha gustado mucho porque es como el pueblo, de cuando ibas y de repente ya todos amigos y todos con bicis y dices, venga, hala, todos el primer día, ya todos colegas. Me ha encantado. Sí, mola mucho. Va a haber segunda parte, vamos a tener más monstruos. Bueno, no sabemos si segunda parte, pero va a haber algo más. No depende de mí, pero si dependiera de mí, ya te digo que yo me he encantado. Es una historia donde yo he sido muy feliz recorriéndola, desde el guión, la documentación, el rodaje, la postproducción. Efectivamente me he sentido parte de esa pandilla, me he divertido muchísimo, me he emocionado con esa pandilla y con su aventura. Y creo firmemente que la figura del hombre del saco da para muchísimo más, es absolutamente inagotable. Entonces, en esta era en la que estamos de las franquicias, pues... Ya te lo han preguntado varios periodistas, Sí. están todos deseosos. Pues mira, ojalá. No, a ver, ojalá funcione. La realidad es que depende mucho de lo que pase a partir del 11 de agosto. Y yo ya he bromeado, siempre con la boquita pequeña y en tono jocoso, con esta posibilidad ante los productores. Y es verdad que sé que a todos les gustaría, siempre y cuando haya razones para poder pensar en una segunda parte, claro. Yo creo que el cine de terror ahora está efervescente, está en muy buena época. No sé si está relacionado con que en los momentos de a lo mejor crisis personales, crisis de países, crisis de la vida, nos agarramos a estos sentimientos que son el amor y el miedo, que son los más primitivos, o que realmente es como, mira, nos gusta hacer terror y hemos descubierto que es un género chulo. Es un género que siempre funciona. Yo creo que goza siempre Yo creo que ha gozado público. siempre, no que ahora esté en auge. Yo creo... Sí, en España más que hemos tenido nombres para mí que son muy capitales. ¿Por qué hay directores españoles de cine? ¿Por qué es tan bueno el cine de terror español europeo? Porque por la cultura, porque al ser países europeos tiramos mucho de las leyendas, de nuestro folclore. Yo creo que tiene que ver con la escuela histórica de ese país. Es decir, para mí, al menos yo siempre lo he explicado, lo he entendido así, los Jaume Balagueró, Paco Plaza, Alex de la Iglesia, todos estos grandísimos nombres, en realidad fueron una consecuencia directa de los pioneros valientes llamados Chicho Ibáñez Serrador, Paul Nachi, de Jesús Franco, Carlos Aret, Jordi Grau, Javier Aguirre, León Klimovsky, todos estos que fueron los que trajeron aquí un género que estaba mal visto, que competía directamente y intentaba abrirse el hueco entre el cine que es más popular de esa época, que estamos hablando pues, de la transición, las comedias ligeras, divertidas, ágiles, de repente hacer esas historias así como más complejas, psicológicamente más profundas. Y creo que fue muy valiente lo que hicieron y que abrió escuela. Y sin ellos no hubiera habido los Balagueros y compañía, sin los Balagueros y compañía no hubiera habido los Vivas Cabeza y ahí continuamos el linaje, claro. Totalmente. Ojalá siga. ¿Quién hay ahí? Joder, que soy su hermano mayor, tenía que haberlo protegido. Juro que lo voy a encontrar. Pues ya tenemos por dónde empezar. Esto es lo que yo llamo el efecto hombre del saco. Tras la muerte de su padre, 3 hermanos se mudan con su madre a un pequeño pueblo. Pronto descubren que en los últimos meses allí se han ido produciendo misteriosas desapariciones de varios niños y se embarcarán en una aventura contrarreloj para descubrir la verdad que se esconde tras la terrorífica leyenda del que se conoce como el hombre del saco. ¿Que te comerá? Sí, que te comerá, porque el hombre del saco existió, es una historia real. Se llamaba Francisco Leona y esa historia pasó aquí. En Gádor, un pueblecito de Almería, solo a 15 kilómetros de la capital. Acabáis de escuchar a la maravillosa y simpática Judith Tiral, que ha hecho también un vídeo sobre la leyenda del hombre del saco. Os invito a pasar por YouTube y verlo. Retomamos la entrevista. Macarena y Ángel han hecho varios cortos juntos. Sin duda, el que mayor recorrido ha tenido es Behind. Claro,
Yo creo que no soy consciente tampoco de la repercusión que tuvo Behind. Es que yo he hecho con Ángel 4 o 5 cortos, o sea que Behind era como un corto más que hice. Pues yo encantada de volver a trabajar con él. Me siento muy orgullosa porque yo empecé con Ángel cuando era un crío de 17 años haciendo cortos, o sea que he formado parte de su carrera profesional y me enorgullece ver que estos cortometrajistas con los que empiezo acaban haciendo su largometraje y se convierten en directores de éxito. O sea que estoy totalmente orgullosa y feliz. Yo es que apoyo mucho al cine español. No es que yo llevo toda la vida haciendo cortometrajes. La verdad que al principio cuando me lo ofreció Ángel, como yo decía, niña no puedo ser, o sea, adolescente de hijo no puedo hacer. Digo, el único papel que quedaba así, evidentemente la madre. Me dio un poco de respeto al principio. En los últimos años, sí, durante los últimos 2 o 3 años sí que me han ofrecido, y casualmente el año pasado que rodé esta película creo que hice 4 rodajes y en los 4 hacía de madre. Y digo, ¿cómo puede ser esto? Que nunca me habían ofrecido un papel así. Y me daba un poco de vértigo pensar que tenía que hacer de madre de adolescentes porque no sabía si yo iba a ser capaz de transmitir esa relación. Porque mira, los actores, yo siempre lo digo, los actores somos la experiencia vivida, la experiencia que nos queda por vivir, pero siempre digo que la única experiencia, para mí la experiencia más difícil de recrear o de darle verdad es la maternidad. Yo creo que si no lo vives, lo que es la maternidad, es muy difícil luego transmitir ese sentimiento. Yo cuando hacía de madre, me estoy enrollando mucho, lo sé, cuando hacía de madre más joven, sin haber sido madre, yo decía, me veía y decía, por favor, qué mal lo hago, y no me lo creía. Sin embargo, ahora que soy madre, creo que sé transmitir esa relación, ese sentimiento de maternidad, ¿no? Y creo que quedó auténtico en la película porque los niños me querían, o sea que hubo una relación que fue en la vida real muy, muy auténtica. ¿Y Macarena nos sorprenderá en la dirección? Yo quiero dirigir a uno, sí voy a dirigir algún día. Creo que pronto, creo que todavía tengo que aprender más cosas. No, yo no sé escribir, yo te voy a decir que a mí me encanta leer. Yo leo guiones continuamente, cuando ven el ave estoy todo el día leyendo guiones, porque me gusta, a todos mis amigos les digo, enviarme guiones, a ver si hay alguno que me fascine o al cual veo que pueda ser fácil levantar, o incluso a mí me mandan guiones, doy mi feedback, opino, y si conozco a otro productor que pienso que le puede interesar ese guión, incluso se lo paso, Guión mío no. Bueno, yo acabo de producir una película en Dominicana basada en una idea mía. Yo tuve una idea y de repente digo, a ver, se la dije, este guionista es el idóneo. Llamé al guionista, él la guionizó y he producido una película en Dominicana. O sea, realmente es un proyecto, sí. Pero vamos, sí que tengo claro que el día que dirigiera iría por la línea del terror. Porque es lo que más he mamado, es lo que más he visto y lo que más disfruto. Vamos, es que las pocas ideas que se me vienen a la mente siempre de hacer una película es que tienen que ver con el thriller, el terror, esta parte dramas oscura, terroríficos, ¿no? Aunque he producido 2 comedias, pero prefiero el terror. Bueno, ahora mismo la he hecho con la postproducción de la película que hice en Dominicana, que es un thriller psicológico, con dosis de gore, un poco macabro. No puedo más, no puedo producir más, que me va a dar un yuyu. Produje uno de terror el año pasado, de zombies, un corto de zombies, produje, pero ahora mismo ni me han ofrecido ninguno, ni tengo ninguno que yo quiera. O sea, no me han ofrecido ninguno como actriz ni como productora. Hoy me ha pasado que le contaba aquí a mi amiga Estela, digo, claro, yo tengo un chat de grupo en una película con los actores y en otra como productora, y entonces la del chat de grupo de los actores hacen críticas sobre la producción, y digo, oye, perdona, que estoy aquí delante. O sea, entonces, ¿a favor de qué me pongo? Te quiero decir, no, yo ya me digo que estoy aquí delante, no opines sobre un proyecto mío, ¿no? Pero es muy interesante porque como productores, aparte de que he aprendido de producción, ahora, o sea, como productora ahora entiendo, o sea, ahora como actriz entiendo el proceso tan complicado y doloroso por el que pasa un productor a la hora de levantar una película. Y entiendo lo complicado que es manejar los egos de todo el mundo. A nivel
Pues a lo mejor Alexander Aya, me gustaría trabajar con él, fíjate. Sí. Siempre me quedo en blanco el argentino francés, siempre me quedo en blanco. Gaspar Noé. Gaspar Noé, o sea, mis sueños es trabajar con Gaspar Noé. Proyecto futuro, déjame pensar, me estoy volviendo loca. Que vaya a rodar ahora, es que me lío mucho, ¿no? Estoy grabando La que se avecina. Es que sobre todo lo que tengo son estrenos de películas, porque estreno esta, luego en septiembre estreno una comedia que yo protagonicé y produje, que se llama Desmadre Incluido. Luego tengo que estrenar la segunda de 30 monedas. Tengo que estrenar también una película que rodé en inglés, una película para Netflix en inglés que se llama Deep Fear, que es tipo Sharknado, de tiburones. Madre mía. Está volviendo el boom encanta de los ese tiburones. género, me encanta. Esa la tengo que estrenar ahora también. Una película que hice con Paco Arango, que es una comedia, que tengo un personaje muy chiquitito que se llama Mi Otro John. Es que tengo muchos estrenos ahora. Rodajes menos. ¿Cómo llevas muchas veces el tema de la promoción cuando ha pasado mucho tiempo del rodaje de la película, A mí me gusta, reencortarse? esta no ha pasado tanto tiempo, porque esta cuando se rodó en agosto del año pasado, bueno, realmente han pasado 11 meses, pero yo he promocionado películas después de 3 años haberlas rodado. Y entonces de repente me olvido de todo, no recuerdo ni cómo se llamaba el personaje. A veces lo comentaba ayer, promocionas películas sin haberla visto, y entonces no sabes el resultado de la peli. A lo mejor estás defendiendo algo indefendible o estás o en el montaje ha variado tanto la historia que han hecho. Sí, que ya es un cambio. Entonces no sabes cómo promocionarla, es muy complicado. Cuando te gusta la película es fácil promocionarla. Creo que esos reencuentros después de tanto tiempo es como reencontrarte con una vieja amiga, pero que... Una vez que tuve que promocionar una peli que le dije al actor, perdona, ¿cómo se llamaba mi personaje? ¿Nos llevábamos bien? ¿Qué relación teníamos exactamente? ¿Nos llevamos bien o mal? Dice, bueno... no me acordaba. Es una locura esa parte del proceso. Es que eso ya no forma parte del proceso creativo, es parte del proceso del cine, pero es un poco la parte casi más pesada. No queremos olvidarnos del hombre del saco, de la figura, del actor que lo interpreta, el gran e internacional Javier Botet. Es una barbaridad. Es que yo creo que es el actor que más ha trabajado a nivel internacional de todos nosotros. Increíble. No, es así, o sea, para mí, personalmente, tener a Botet y meterle CGI delante es ¿Pero qué quiere decir CGI? Efectos digitales. Pero es VFX. VFX, sí, VFX. Es una nueva manera de decirlo. Sí, es decir, para mí es privarlo de todo lo que él te puede dar precisamente de manera única. Y yo tenía claro que en la película, sí, lo teníamos a él, que era mi gran deseo y así pudo ser, por suerte. Lo íbamos a despojar de cualquier tipo de adorno, iba a ser él con su saber hacer, con sus capacidades actorales desde esa perspectiva, con un grandísimo trabajo de maquillaje y caracterización de Tono Garzón y haciendo lo que, como siempre digo, lo que en ese sentido es único, que es un grandísimo actor cómico y dramático, también me gusta siempre decirlo porque de verdad creo que es un talentazo Botet en todos los sentidos, pero es que en ese terreno de verdad es irrepetible y no se puede comparar. Fue muy compleja la selección de los niños porque además tuvimos muy poco tiempo. Ten en cuenta que nosotros lo que es la preproducción, la preparación del proyecto fue probablemente de lo más fugaz que yo voy a vivir jamás en cualquier producción. Entonces, claro, eso complicaba mucho las cosas en el sentido de que además, no solo porque siempre es complejo, sino que teníamos que encontrar una plantilla de niños que no era ni uno ni dos, que era todo el plantel principal. Y en ese sentido hicimos un trabajo de búsqueda, no fueron castings masivos, sino fue más ir a dedo viendo qué actores y qué actrices nos interesaban, probándolos, haciéndole casting por supuesto. En ese sentido también tengo que decir que Estela Niorte, que fue la coach, me ayudó muchísimo porque es real, o sea, por momentos parecía la directora de casting del proyecto. ¿No? Sí, pero no quiere hablar, ella fue la coach de los niños, estaba ahí todos los días. Sí, pero que su labor trascendió además, porque para mí fue fundamental. De hecho, tengo que decir, esto no es ningún secreto porque lo sabe la propia actriz, a Carla Tous, la chica que hace de Paula, la encontró ella, se fue ella la que la localizó porque yo no conseguía encontrar a nadie que me encajara para ese papel y cuando me trajo esa propuesta fue glorioso porque era el último personaje que nos quedaba por cerrar
Y fue muy bien, la verdad. Sinceramente tuvimos mucha suerte, porque podía no haber salido bien y al final hicimos una plantilla de grandísimos actores, profesionales todos, muy buenos niños todos y niñas que se portaban muy bien, que estaban siempre a favor de obra, que entendían lo que comentabas tú antes, es cierto, o sea, veías que a pesar de que estaban jugando muchas veces, cuando las cosas se ponían serias en el set o cuando te veían agobiado a ti como director, entendían, empatizaban con, ojo, esto es serio, aquí hay gente que se la está jugando mucho, hay que ponerse al pie del cañón y los juegos los dejamos para más tarde. Y eso es una cosa muy agradecer, la verdad. Pues muchas gracias, chicos, por contarme cositas de la peli. Un placer, un Parece placer. que te estaba entrevistando yo a ti. ¿Por qué, Ángel? ¿Por qué? Cuéntame. Es ¿Qué verdad piensas? que puedes dar una conferencia. O sea, Las doy, de terror doy Es muchas. que él habla muy bien. De Ángel. terror doy muchas. Totalmente.